Buenas noches a todos. Habíamos quedado aquí en el análisis de este diagrama de las triunidades, que son las que tienen al Padre, y las triodidades, que son las que no tienen al Padre. Y las dos triodidades de, de que habla el libro, que serían triángulos que se puedan formar con estos tres absolutos, son esta que está arriba en un color como rosado, que es la triunidad, perdón, triodidad de potencial, y la que está aquí abajo en azul, agua marina, que es la triodidad de actualidad. Y como resumen breve, en la triodidad de potencial están los potenciales ocultos. Ella los revela y una vez que los revela, pasan a ser administrados, atraídos, controlados por la triodidad de actualidad. Entonces, si sale una nueva forma de energía, si nueva forma de energía, o sea, se crea energía que viene, por ejemplo, desde el absoluto no cualificado, o si apareciese, qué sé yo, especulando un valor en el futuro, o un ser, así como apareció Magestón, que nadie esperaba. Una vez que aparece, empieza a estar ya o coordinado, o atraído, o administrado por la triodidad de actualidad. Entonces, cuando se crea un ultimatón, ya el absoluto no cualificado no tiene nada que ver con él, sino que se empieza a sentir es la atracción de la isla del paraíso. De la triodidad de arriba crea básicamente potencialidades en su etapa más cruda y sin desarrollar. Y esos potenciales dan la posibilidad de crecimiento, de progreso, de desarrollo, porque las criaturas, idealmente, siendo guiadas por el espíritu y haciendo uso de su personalidad, de su libre albedrío, pueden transformar el universo teniendo como materia prima esos potenciales que ya han sido revelados. Y para eso hay muchas ayudas que coordina y administra la triodidad de actualidad. Y entonces el Supremo se nutre justamente de ese proceso y el universo mismo, o sea, la creación misma, eh, se podría resumir, es decir, su dinámica se podría resumir en eso, la conversión de potenciales revelados en actuales. Y todo esto eh, produciendo y también siendo liderado en cierto modo por el Ser Supremo, que es el concepto mismo, la razón misma y el origen mismo de ese concepto de crecimiento experiencial. Pero no puedes crecer si no tienes ese banco de potenciales y alguien que te ayude o alguien que coordine y dirija todo para llevarlos a que sean actuales. Y Norma nos pegó esta cita, que la vamos a leer otra vez. Las triunidades, que son las que tienen al Padre y otros dos, se ocupan principalmente de la unificación funcional de la infinidad. O sea, como que funcione el plan del infinito, que es el plan original del Padre antes de que se diferenciase nada, que vaya todo con un mismo propósito coordinado, ¿no? Entonces, claro, como el Padre está en cualquier triunidad, pues seguro que Él puede ayudar a que todos los planes y proyectos y cambios en el universo vayan, en el fondo, coordinados y unificados, con un sentido. Mientras que las triodidades, que no son las que no tienen padre, se preocupan de la aparición cósmica de las deidades experienciales, o sea, supremo, último y absoluto. Las triunidades se ocupan indirectamente, pero las triodidades se preocupan directamente
por las deidades experienciales, suprema, última y absoluta. Aparecen, se refiere a las triodidades, en la síntesis emergente de poder personalidad del Ser Supremo, que lo que decía hace un momento, o sea, el crecimiento del Ser Supremo en el sentido de que su personalidad se armonice con su poder en crecimiento y se exprese cada vez de formas novedosas. Y para las criaturas del tiempo y del espacio, el Ser Supremo es una revelación de la unidad del Yo Soy. Es como la versión del Padre o del Yo Soy, pero que cabe dentro del espacio-tiempo, como una proyección de Dios dentro del espacio-tiempo, dicho de forma simplista. Perdón, 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 yo quiero preguntar algo allí en esa cita. ¿Puedes acercarlo nuevamente? Sí. Cuando dice, aparecen en la síntesis emergente de poder personalidad del Ser Supremo, se está refiriendo Entonces, a las trinidades, a las trioidades, a las, o al a las, Supremo, al último y al absoluto. a las triodidades. Prioridades. Las triodidades aparecen en la síntesis emergente de poder personalidad del Ser Supremo. Ok, Sí. ok, gracias. Nuevamente, acá arriba está el otro diagramita que hemos hecho del Ser Supremo. Entonces, nuevamente, la parte azul se la da la Trinidad, que es la personalidad. Eso se llama Dios el Supremo. Dios es un adjetivo que implica el aspecto personal de una deidad. El prólogo dice, la deidad se personaliza como Dios. Entonces, cuando te dicen Dios el Padre, Dios el Supremo, Dios el Supremo, es la personalidad. Entonces, la personalidad del Ser Supremo es Dios el Supremo. Y ha existido desde siempre. Esa no cambia porque es una personalidad, las personalidades no cambian. Pero lo que sí cambia en una personalidad es su manifestación de formas creativas, nuevas, originales, pero esa manifestación depende del crecimiento de la criatura. Tú puedes tener la inclinación por tu personalidad a ser sanador, digamos, pero mientras no estudies medicina no vas a poder hacerlo de formas más sofisticadas, ¿sí? Lo harás de forma casera o artesanal. Bueno. Entonces, el ser supremo tiene un aspecto que es su crecimiento en poder experiencia. Y ese crecimiento es posible porque hay toda una universidad que es el gran universo, gracias a que los 7 espíritus rectores, los 21 ancianos de los días y los Micaeles y ministras lo han dispuesto así. Ellos han creado escuelas, han creado maestros, han creado un plan de estudios, mejor dicho. Si no existiese eso, una administración de los planetas que se los guía, se los cuida, pues no habría crecimiento, ¿sí? Porque sería como un niño que no tiene una escuela a la cual ir. Entonces, por eso el crecimiento del Ser Supremo depende del trabajo que hacen ellos, porque ellos son los que facilitan que el concepto de crecimiento en abstracto se lleve a la práctica. Y ellos son los que le aportan por eso, son como los padres de este de aquí, es la mitad, que es el Supremo Todopoderoso, que quiere decir que él tiene más experiencia, más poder, más habilidad de resolver problemas, de hacer servicio, de enfrentar situaciones, de reaccionar ante ellas. Y también se le da mayor capacidad de administración de la energía. Entonces, en ese sentido, también estamos hablando de poder en el sentido de energía. Cada vez
a él y a unos seres que le ayudan, que medio nos los mencionan, que son no me acuerdo cómo es que se llaman, bueno, por ahí los hemos mencionado en otras grabaciones. Eh, se le permite en todo caso mayor control en ese sentido también. Y entonces, para que esa personalidad que tiene nuevas herramientas cada vez se pueda expresar de formas nuevas y además pueda asimilar toda esa información, el espíritu le da aquí en amarillo, o le dio en amarillo acá, la mente suprema. Entonces, cuando te dicen que el supremo está en formación, o como dice aquí abajo, que usan diferentes expresiones, ¿no? Aquí dice, eh, síntesis emergente de poder personalidad es que a medida que crece en el aspecto de poder, de experiencia, debido a nuestra experiencia que la recopila y también la experiencia de él, pues la personalidad se revela de formas nuevas. O sea, el supremo que ves hoy no es el que veías hace 1 millón de años, en el sentido de que, digamos, puede resolver problemas o situaciones seguramente en formas más perfectas. ¿Sí? Entonces es la misma personalidad, pero ahora que está eh, más desarrollado, la puedes apreciar mejor, digamos. Entonces, eso es, eso es lo que quiere decir ahí con síntesis, poder, eh, personalidad. Entonces, no es que él no exista, porque la gente dice, es que todavía no existe. No, sería como decir que tú no existes porque estás en crecimiento, ¿no? Tú existes en el sentido de que tu personalidad, que es invariable, ya existe. Pero eso no quita que a medida que creces, se nos revelan aspectos nuevos y tú te expresas de formas nuevas, aunque tu personalidad siempre será la misma, porque el libro dice que la personalidad no cambia. Esa es la síntesis emergente de poder raya personalidad. Ellos usan mucho eso. Entonces, ese es un mini resumen, sobre todo para ti, Pablito, que Podría decir, perdón, has que visto. esa síntesis de poder, personalidad en el ser supremo, obedece más a que aprenda algo nuevo, a que tiene más control sobre las realidades eh, universales a través de la personalidad de todas las criaturas. Tiene más control en el sentido de que administra más energías físicas y también en el sentido de que es más sabio. Cuando tú terminas de hacer un curso de cualquier cosa o terminas una experiencia de vida que te dejó algún crecimiento, normalmente te llegan muchas ideas. Dices, con lo que acabo de aprender, voy a hacer tal cosa o podría hacer tal proyecto o mejorar tal cosa que estoy haciendo. Ahí está la personalidad en su aspecto creativo funcionando. Pero esas nuevas formas de querer hacer las cosas, esas nuevas ideas no hubieran podido aparecer si no hubieses tenido ese crecimiento. Entonces, el ser supremo está con todo ese crecimiento administrando de formas nuevas y mejores cada vez el gran universo. Finalmente, ellos, los reveladores, creen que será el administrador, pero Ya, pero debe ir armonizando, ¿sí? Ese crecimiento con con la manifestación creativa de su personalidad. Y eso es lo que lo convierte en el ser supremo. En alguna parte usan incluso una expresión ya para cuando ese proceso se complete en la era actual,
creemos que o creo que se refiere a eso, pero aparece en una o dos partes, que es el supremo total, creo, que lo llaman. ¿Decías? Sí, sí, estoy concuerdo contigo. Sí, solo que como ese poder del Supremo en sí, él lo aprende, digamos, no solo de él, de su personalidad, sino del Ujú. conjunto de personalidades creadoras y criaturas que están en la realidad universal, existiendo en la realidad universal, me hace sentido de que es eso que tú mencionas de un conocimiento superior, digamos, pero a la vez como con una conexión directa con esas otras criaturas que están allá. Sí, no. Es más aplicable, o sea, no solo es superior, sino que lo puede aplicar mejor, porque está conectado con toda la realidad a través de todas esas seres creadores y criaturas. Es como lo que yo intento como percibir. Sí, es que, digamos, la palabra poder, ¿por qué la usan ellos, los reveladores? En mi opinión, es como nosotros decimos, el conocimiento es poder, más o menos. Entonces, cuando tú aprendes algo, eso te da formas nuevas, es decir, un poder de ah, enfrentar eh, cosas nuevas que te ocurran, experiencias nuevas, resolver problemas, ¿sí? Y eso es un poder. O sea, el crecimiento experiencial lo que te está dando es en realidad poder. Sí. Porque, bueno, cuando se menciona que algún día él es el que administrará, pero digo yo que nunca es una deidad o una personalidad administrando, ni siquiera el Padre lo hizo ni lo hace, sino que siempre delega, ¿no? Entonces, que cuando se dice que el Supremo administrará, implica de que también es porque los otros seres que están administrando por debajo de él están en conexión con todo lo que él es y hace. Sí, acuérdate que en realidad lo que pasa cuando un planeta llega a luz y vida, o un sistema, o una constelación, o un universo, es primero que los seres descendentes, ejemplo, los ángeles, que estaban ayudando a guiar los destinos, se van. Y lo que llegan son más finalistas. Y ya sea el planeta, el sistema, la constelación, se vuelven autogobernados. Por eso el libro dice que todo lo que quería Lucifer con la rebelión, que era el autogobierno de los planetas, todo eso igual lo va a ocurrir y lo hubiera tenido, pero en su debido tiempo, ganándoselo mediante la lucha experiencial y el progreso, porque ese es el destino. Y entonces, eh, o sea, el nivel de desarrollo es tal, cuando llegan a luz y vida, o sea, el proyecto de perfección de los siete superuniversos experienciales es llevarlos a un nivel de perfección tal que se les permite, de hecho, ser autogobernados. Y el gran universo, que es como la cima de de todos esos eh, niveles cada vez más grandes en cuanto al espacio que abarcan,
pues es también ser autogobernados por el Supremo. Eh, Especulan los reveladores en algunas partes, ¿no? No quiere decir que sea una verdad absoluta, pero es como hacia dónde va todo. Parece como evidente que vaya hacia allá. Y los Micaeles, acuérdate también, y las ministras divinas, que dice que probablemente, también es una especulación de algún revelador, se vayan a los niveles del espacio exterior. Porque claro, si aquí ya se autogobiernan, pues ellos tal vez se puedan retirar. A otras funciones no reveladas. Ujú. Pregunto, entonces, ¿qué relación nosotros podemos encontrar así directa con el Ser Supremo ahora mismo, por ejemplo? O sea, Pues, ¿es posible sentir de alguna manera o empezar a construir o alimentar una conexión, hacerlo consciente nosotros acerca del Ser Supremo? Claro, estamos en él, crecemos en él, lo sabemos, pero digamos, como ser personal, podemos intentar establecer como esa conexión o qué podría, qué acercamiento podríamos tener hacia el Ser Supremo ahora en este momento de nuestra etapa. pues parte de lo que buscan estos documentos, sobre todo en algunas secciones anteriores de este mismo documento, es que tú entiendas que eres parte del Supremo. O sea, no figuradamente, sino literalmente. Porque el crecimiento mismo solo existe porque el Supremo existe. Él es la fuente, no es tanto una consecuencia, sino él mismo es el concepto crecimiento y desarrollo y logro y esfuerzo que produce crecimiento. Entonces, tu crecimiento mismo es una experiencia dentro del Supremo, con el Supremo para el Supremo. Cualquier experiencia tuya de crecimiento no es un crecimiento en vano, es un crecimiento que aporta al todo. Y el crecimiento del todo te aporta a ti. O sea que es algo permanente en ese sentido. Ahí surge la palabra de recíprocos evolutivos. Creo que lo vimos en esta misma, en este mismo capítulo 3, ¿no? Mm. Que en la medida en que yo me apoyo, o sea, yo, en la medida que yo crezco, el Supremo crece, y en la medida que el Supremo crece, yo también crezco. Hay, hay una parte que habla, que habla de la personalidad, o de los círculos psíquicos, yo no sé, del avance en los de los círculos psíquicos. Hay un punto que tiene que ver con ser consciente acerca del Ser Supremo, creo. ¿O estoy En la equivocado? cooperación que yo puedo hacer con el ajustador. Entonces hay un punto donde dice que, ¿cómo puedo cooperar con el ajustador? Entonces creo que son cuatro partes. Una dice que es reconocer al Padre, y reconocer a nuestros hermanos, como decir, reconocer la responsabilidad con el Ser Supremo, que es Pero el eso está apoyo. relacionado con el avance directo en alguno de los círculos. No, Eso es lo que... en general, porque es que la base por los círculos tiene, además de la sintonía con el ajustador, también tiene otras cosas. De hecho, así yo llegué al círculo 3, yo no me voy a fusionar todavía con el ajustador porque me falta otras cosas que también se deben tener en cuenta. Sí, ok. Qué pena que me estoy yendo por otro No, lado. no importa. Aquí no tenemos límites, ¿cierto, Andresito? No, no,
Cuando alguien mire las grabaciones en el futuro, seguramente que va a tener tus mismas dudas. Entonces tú eres una especie de representante de personas que no estuvieron cuando se hizo la grabación, pero Oiga, hermano, perdón que interrumpa, pero en este momento el Supremo está en un proceso de desarrollo, ¿no? No está todavía ejerciendo. Me imagino que todavía está en un proceso como evolutivo y todavía no llega a su nivel donde él vaya a tener cierto ejercicio de la función que le corresponda, ¿no? Por eso me llamó la atención la pregunta del hermano, porque él comentaba, en este momento, ¿qué relación tenemos con el Supremo? Yo pienso que en este momento la única relación que tenemos con él es de aportar experiencia, aportar el crecimiento evolutivo, pero Supremo no ha llegado al nivel donde él ya empieza a ejercer su función. ¿Estoy mal? Que así lo mm, entiendo yo. es muy buena pregunta, Siller. Entonces, el mejor ejemplo es el desarrollo de un ser humano, tu propio desarrollo. Entonces, cuando tú eres un niño, no se te dan todas las responsabilidades ni se te confían todos los deberes que se te van confiando a medida que vas creciendo, a medida que entras a la adolescencia, que llegas a la edad adulta, pero sí se te confían algunas tareas y tienes, por decir algo, a un niño se le puede confiar una pequeña tarea en el hogar o cuidar a su hermanito, pero a medida que creces se le sueltan más cosas, ¿no? Y lo mismo la humanidad, a medida que se desarrolla, probablemente se le permita a través de los ángeles y de las agencias espirituales que supervisan el desarrollo de la civilización, acceder a energías que pueden ser más peligrosas en un momento dado, si se sueltan muy temprano, digamos, esos conocimientos. Entonces, no es que tú no existas, es que estás en desarrollo. Entonces, volvemos a lo mismo. La personalidad del Ser Supremo ha existido desde siempre. El libro dice que el Ser Supremo existía desde los tiempos de Abona, pero eh, las responsabilidades administrativas que las tiene, y ya me acordé del nombre de los seres que le ayudan, los agentes del Supremo, creo que se llaman, agentes Sí. revelados o algo así del Supremo, también están a su cargo y él, por ejemplo, participó en la creación de un ser que es Magestón, junto con el absoluto de deidad, que se encarga de la reflexividad que ayuda a la administración del universo, para transmitir información y sensaciones de forma instantánea. Entonces, esos agentes del Supremo, por ejemplo, llegan a los o tienen una relación más directa con los planetas en luz y vida. Entonces, el Supremo está en ese proceso de crecimiento y se le están confiando cada vez más poderes, primero, de administración de energías. O sea, hay seres que el libro dice que manipulan y controlan la energía, pero ellos dejan en manos del Ser Supremo algunas tareas a medida que él crece. Y segundo, se le confía la administración de porciones cada vez más grandes o eh, que se inmiscuya, que tenga más relevancia o que se entrometa más en asuntos de administración a niveles locales, planetas, sistemas, constelaciones, a medida que él está ganando experiencia. ¿Sí? Entonces, no es ni que no exista, ni que un día vaya a existir de repente, sino es un proceso gradual en el que se le está confiando cada vez un grado mayor de administración. Y cuando los siete universos lleguen a luz y vida, simplemente él culminará ese proceso gradual en que me imagino que se le dará ya el control sobre lo poco que en ese momento aún no tenga bajo su control. Ese es como el resumen.
Entonces es un proceso de crecimiento y de acuerdo a tu avance o a tu desarrollo se te van asignando algunas funciones, ¿no? Ajá. Sí, igual que nosotros como personas, igual que el planeta, a medida que va Bueno, llegando la luz y vida, se les ajá. sueltan más cosas. Hasta los ángeles se van, Sí, exceptuando los ángeles guardianes. Llega un momento en que en el desarrollo del planeta se van los ángeles de otro tipo, porque ya los seres de ese planeta son capaces de decidir por sí mismos sus destinos. bueno, hermanito, de hecho todo lo que está fuera de Abona, todos de alguna forma u otra tenemos un proceso de desarrollo, ¿eh? Y de crecimiento. Desde los mortales más bajos como nosotros hasta inclusive los hijos creadores, el Dios supremo. No sé si también los ancianos de los días y todas las demás seres espirituales, pero me imagino que sí, todos de alguna manera están en un proceso de desarrollo y de crecimiento ¿Sí? para poder alcanzar la perfección, ¿no? Que es lo que se pretende del gran universo. Y todo eso es el Supremo, todo eso es porque todos somos parte del Supremo y El el supremo, Supremo parte de nosotros, justamente. exactamente. Entonces eh, es como decir que algún día de repente seremos finalistas, ¿no? Es todo un proceso y cada vez te dan más sentidos, cada vez me imagino que podrás administrar mayores cantidades de energía y de formas más sofisticadas. Le voy a hacer una pregunta, hermano, a lo mejor es tonta, pero se me acaba de ocurrir con lo que acabamos de comentar. Los, los demás seres espirituales, por ejemplo, como el Supremo, que todos los que estamos en crecimiento, ellos también desarrollarán alma, o se le puede llamar de otra manera. Pues para nosotros el alma es algo que está en otro nivel porque somos materiales y el alma es morontial. Pero si tú ya eres morontial eh, o si ya eres espiritual, no tendrías nada morontial. Entonces ahí supongo yo que el crecimiento se verga o se guarda o se sintetiza en otro tipo En lo obsonito, por decir así. de estructuras. Uh-huh. Pero en relación al Supremo sí se menciona algo como el superalma de la Super creación. alma de la creación, sí. Pero la Sí, pregunta es de qué están hecha la alma en el sentido de que sintetiza el crecimiento, comparándolo con nosotros. Pero cuando tú dejes el universo local, eres un ser espiritual. Entonces la pregunta es, ¿ahí tienes alma? Pues no en el sentido morontial, no en el sentido en que aquí en el planeta llamamos alma al bagaje morontial de las experiencias y crecimiento de valor que, que custodia el ángel guardián, ¿no? Pero sí, tu crecimiento estará guardado en algún otro tipo de estructura, me imagino yo, pero ya de carácter espiritual, lo cual no significa que no sigas sí, aportando ella al no Supremo y que no desaparece. se le pueda decir alma, ¿no? Claro, ella no desaparece, sino que se fusiona con el ajustador. En el caso nuestro. Ujú. Perdón, yo quería compartir, leer algo de aquí de los círculos psíquicos, porque me causó curiosidad precisamente lo que estaba preguntando de nuestra relación con el Ser Supremo. Dice, tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos de progresión mortal como niveles cósmicos, comprensiones reales de significados y realizaciones de valor del acercamiento progresivo a la conciencia morontial de la relación inicial del alma evolutiva con el Ser Supremo emergente. Y es esta misma relación la que hace por siempre imposible explicar plenamente el significado de los círculos cósmicos a la mente material. Estos logros de círculo están tan solo relativamente relacionados con la conciencia de Dios,
Un ser en el séptimo o sexto círculo puede ser casi tan auténticamente conocedor de Dios, conscientes de la filiación, como alguien que esté en el segundo o primer círculo. Pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo, la ciudadanía universal. Mm, sí, pues yo creo que sí, la cita lo que hace es revela lo que precisamente has estado comentando, ¿no? De que cómo crecemos en el Supremo y cómo en relación a mi pregunta, digo yo, hacernos conscientes pues de ese papel que estamos jugando dentro de la expansión y el crecimiento del mismo Ser Supremo, también nos ayuda directamente a poder avanzar más rápido en los círculos psíquicos. Y bueno, creo que es importante esa relación que hay allí. Eso que leyó Pablito me pareció entender, pues no, casi no entiendo cuando me leen. Eh, Me pareció entender de que el crecimiento no es, o sea, yo puedo ser una persona con mucho deseo de lo espiritual, la religiosidad, la cercanía con el concepto de Dios, pero que a la vez debo cumplir otros ítems. Puedes leer, como decir, un pedacito donde habla de la, no cercanía, y no, ¿cómo es que, cómo decía? ¿Conciencia o no? Conciencia Sí, con el Ser Supremo. ¿Qué número de, sí. Esto es el es el 12? documento 110, numeral 6, párrafo 16. Documento 110, numeral 6, párrafo 16. ¿Puedes leer algo de allí para yo encontrarlo acá? Voy a, sí. Pedacito. Tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos de progresión mortal como niveles cósmicos, comprensiones reales de significados y realizaciones de valor del acercamiento progresivo a la conciencia morontial de la relación inicial del alma evolutiva con el Ser Supremo emergente. Interesante que dice hacer progresivo a la conciencia morontial de la relación inicial del alma evolutiva con el Ser. Es la relación del alma morontial con... O sea que de alguna forma es como ser conscientes de nuestra alma ya. Ujú. Implica crecimiento, claro, porque para eso el alma tiene que desarrollarse. Es que con el padre la relación no es de comprensión, la relación con el padre es simplemente de comunión, o sea, dejarse guiar, pero no tienes que preocuparte por el por qué te está guiando en una dirección o por un camino o por otro. Simplemente es confiar como un niño. El niño no tiene que entender al papá para confiar. Con el Supremo la relación sí es de comprensión, o sea, a medida que creces en, en la comprensión de la realidad universal a nivel espiritual, mental o material, ahí sí estás entendiendo los porqués. Entonces, eso implica un esfuerzo. Con el Padre no tienes que esforzarte, salvo en poner tu voluntad en deseo de comunión. Pero de resto, la filiación, o sea, el ser hijos de Dios es gratis y la posibilidad de comunión está ahí instantáneamente. Con el Supremo, si tienes que poner de tu parte para que haya crecimiento, para que haya eh, logro
de metas espirituales, para que haya comprensión de realidades, ya sean materiales, mentales, espirituales. Y eso tiene que ver con el logro de los círculos psíquicos. No solamente eso, ¿no? O sea, son las dos cosas, la conciencia de Dios y también la comprensión de cómo funciona el universo, ¿no? El crecimiento significa eso, en últimas. Mira, hermano, permítame repetir, no sé si lo leyeron ahorita, pero dice, un ser en el séptimo o sexto círculo puede ser casi tan auténticamente conocedor de Dios, consciente de la filiación, como alguien que esté en el segundo o primer círculo. Pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Supremo, la ciudadanía universal. Fíjense qué interesante, o sea, entre más alcanzamos círculos más elevados, dice que estamos más conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo y la ciudadanía universal. O sea, de alguna manera te da a entender que puedes comprender mejor, en este caso, lo que hemos estado estudiando, ¿no? Que nos estamos esforzando, a lo mejor ya hay un crecimiento para poder entender todo esto, que todavía falta, Ah, ¿no? Pero ya mm, se va hacia un camino. sí. Por eso el libro Durantia te exige, para poder leerlo, aprender de muchas cosas. Tienes que aprender de teología, de física, de historia, de geografía, de geología. eh, y eso a mucha gente pues no le gusta, porque hay personas que prefieren estar en el nivel en que solo tengan que aceptar credos o verdades ya establecidas por otros, pero esto exige trabajo. El libro Durante exige trabajo, exige esfuerzo. Entonces, está bien que una persona sea muy consciente de Dios y las hay con un nivel y con una entrega y una capacidad de servicio que son admirables realmente, ¿no? Se siente uno pequeñito al lado de ellos. Pero es diferente cuando tú lees además en el libro y te dice cuál es tu lugar en el espacio, cuál es el lugar en el tiempo, que tienes un viaje hacia adelante, hacia el centro, cuál es la posición de la humanidad en el nivel de desarrollo con respecto a las etapas por las que pasan los planetas. Eso te ubica. Yo creo que eso es lo que en el prólogo dicen, conciencia cósmica. Cósmico quiere decir espacio-tiempo. O sea, conciencia de tu lugar en el espacio y en el tiempo, tanto como individuo como civilización. Entonces, eso te da una mejor noción del plan de Dios, una comprensión de muchas cosas. Por ejemplo, ya no te toman las desgracias en este mundo como tan a pecho, entiendes que esta vida es apenas un segundo de la eternidad, o sea, ganas perspectiva. Eso es lo que significa la ciudadanía cósmica en parte y ser consciente de tu relación con el Supremo. Solo con saber que estás creciendo y que eso es parte de un plan, de un concepto profundo, eh, eso ya, es decir, el libro Durante te da perspectiva y eso ya te cambia la forma de ver la vida y eso ya altera por completo todo tu ser, desde tu nivel de estrés, tu salud, la forma como tratas a los demás, la forma como estimas la gravedad o la importancia de un problema o de cualquier situación en la vida. O sea, te cambia completamente desde adentro, ¿no? Porque critican que el libro no es práctico, pero no hay nada más práctico que cambiar tu estado mental. Ujú. Sí, y darle sentido a tu misma realidad, porque, bueno, a mí sí me ayudó el libro de Urantia porque yo mi realidad no la aceptaba, no me gustaba cómo eran las cosas, no me gustaba cómo era la vida, se me hacía una tontería
muchas cosas. Entonces llega el libro de Urantia, lo lees, lo más o menos lo vas asimilando y te cambia, como usted bien lo dice, te cambia la perspectiva de todo y te ubica en tu realidad, pero a la vez la comprendes y empiezas a aceptar las cosas, a entenderlas y pues te cambia hasta el estado de ánimo, la salud y todo lo que usted dice. Eso es verdad. Interesante en algún momento volver a estudiar los círculos psíquicos, porque allí hablan que en los círculos psíquicos se crece, como decir, por dos formas. Una es un crecimiento cualitativo y el otro un crecimiento cuantitativo. Entonces, el cualitativo se refiere es como, como a la relación mm, de que yo soy, lo que les decía ahora, de que reconocimiento del Padre y la hermandad de los hombres, que es la ley, ¿cómo se llama la ley de Jesús? La ley de oro. Y acá dice, estoy justamente acá mirando, el estado cualitativo de esta alma inmortal es totalmente, subrayado, resaltado totalmente, dependiente de qué comprensión la fe viviente tiene del hecho valor, paraíso potencial, de que el hombre mortal es hijo del Dios eterno. Ujú. Eso es cualitativo, o Esa es sea, la parte cualitativa, sí. cualitativo es que tanto de verdad te crees que eres hijo de Dios, ¿no? Porque te puedes creer hijo de Dios de boca para afuera y depender de un intermediario en una religión organizada. Y entonces realmente como que ahí no te estás creyendo mucho que eres hijo de Dios. O te puedes creer hijo de Dios, pero sentirlo distante, no Ujú. realmente sentirlo presente junto a ti. No Entonces, estar eso, en... eso es lo cualitativo, que es simplemente la relación con el Padre, y es lo más importante, digamos, Con de el ahí para Padre y todo con lo el demás. hombre. Las Y dos en caras de la moneda. consecuencia, Sí. exacto, sí, en consecuencia saber que los demás son tus hermanos. Pero cuantitativo sí es eh, comprensión de significados supremos, dice acá, en el página 1211. Hay otra frase que me viene a la mente, no recuerdo dónde está, bueno, se puede buscar fácil, porque a veces las personas dicen, bueno, lo importante es en última la relación con Dios, ¿para qué leer Urantia? Yo puedo tener relación con Dios sin leer Urantia. Igual podría decir, ¿para qué estudio cualquier cosa? ¿Para qué me dedico a ampliar la cultura o el conocimiento científico o filosófico o en teología? Sí, igual lo que importa es la relación con el Padre. Y en cierto sentido tienen razón, pero el libro dice algo que es la respuesta a ese planteamiento y es que dice algo así como la religión, todas las religiones son buenas, eh, Porque llevan el hombre la a re- Dios. o la religión, eso lo dice, sí, pero en una parte donde dice la religión evolucionaria es buena, pero la religión revelada es excelente. O sea, lo uno está bien, es el crecimiento cualitativo. Pero es que el progreso no se puede dar solo si no tienes eh, el resto, o sea, el crecimiento cuantitativo, que es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, reuniéndonos a leer estos documentos que son los más difíciles, implica un esfuerzo, inversión de energía, de tiempo, esfuerzo mental, ejercicio de la voluntad, desarrollo de la búsqueda de cosas espirituales, sacrificando otras cosas que podríamos estar haciendo. Entonces, eso,
nos ha permitido entender muchas cosas de los documentos del Supremo, pero no se hubiese dado solo. O sea, eso no es automático, pues hay que, Mm, mm. hay que trabajarle. Andresito, esa cita que leíste, aquí la tengo, ya la encontré. A mí siempre me ha llenado de inquietud porque parecería decir que si yo logro ese nivel cualitativo, que es el nivel, digamos, religioso, ya con eso nomás ya sobrevivo. ¿Por qué? Porque me dan la oportunidad de luego, si no logro avanzar cuantitativamente, completar esa formación ya en los mundos los mundos morontiales. No sé si en esa última párrafo de esa cita te parece que diga eso. Pues, pues a mí me parece lógico lo que dices, porque además es cierto que no todos tenemos las mismas capacidades y no a todos se nos puede exigir o se puede esperar de nosotros que tengamos el mismo desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hay que crecer en apreciación musical, Yo perdí el año. pero muchos somos, de pronto no somos tan buenos, somos, sí, pero Ujú. o hay que aprender matemáticas, pero de pronto no todo el mundo ha recibido una buena formación de base o tiene el mismo talento, ¿no? Eh, a medida que se mejore el planeta y mejoremos nuestros métodos y nuestra especie, pues esas cosas se darán cada vez más y más. Pero eso no quiere decir que no podamos sobrevivir y ya en el otro lado, con un cuerpo más avanzado, avanzaremos muy rápido en todas esas áreas, ahí sí ya digamos, sin excusa. Lo que pasa es que mientras más podamos hacer de una vez y, Mejor. y mientras más la humanidad se empieza a preocupar por esas cosas, pues mejor porque necesitamos, ese es el plan, ¿no? Necesitamos Impulsar esto. el progreso, sí. Pero, ¿sabe qué, Arbarino? No sé si ustedes lo han considerado. El libro Durantia dice que intelectualmente la humanidad se divide en tres clases. O sea, que hay personas que, por ejemplo, dice el libro que hay unos de mente subnormal. Ahí yo tengo una duda que si da tiempo, me gustaría preguntarle. Están los del tipo normal, que dice es el promedio de mente humana desde el punto de vista del ministerio seráfico. La mayor parte de los hombres y mujeres se dividen en 7 clases de acuerdo con su estado al ir alcanzando los círculos de progreso humano y desarrollo espiritual. O sea, los que son de mente normal tienen la posibilidad de alcanzar hasta el séptimo nivel, pero también puede ser que no rebases del 2 o del tercero, porque aquí dice que intelectualmente la humanidad está dividida en 3 clases, las de mente subnormal, los de mente tipo normal y los de supermente o supernormal, aquellos de gran poder de decisión e indudable potencial de logro espiritual. Hombres y mujeres que disfrutan de mayor o menor contacto con sus ajustadores residentes, miembros de los distintos cuerpos de reserva del destino. Fíjese, este tipo de hermanos pues tienen la capacidad de ser miembros del cuerpo de reserva del destino, sea cual fuera el círculo con el cual se encuentran con un ser humano. O sea que no todos pues, tenemos la misma capacidad. Ujú. Claro, sí, eso es importante tenerlo Y eso es presente. muy interesante porque a veces comentamos, pero no tomamos en cuenta este nivel intelectual. Por eso es que a lo mejor cuando uno invita a ver a unos hermanos y los invita si quieres darles a conocer el libro, y pues no lo aceptan, porque a lo mejor su nivel intelectual pues no les permite, no les permite recibir el libro. Entonces a mí eso me ha ayudado mucho para entender por qué habemos personas de diferente manera entender, de entender el conocimiento.
Sí, yo tengo el libro de hecho no es para esta era, ¿no? El libro es para eras posteriores. Por ahora se entregó para que los pocos que puedan estar interesados ayuden a preparar traducciones, a preparar material, a crear mm, maestros es una palabra que no nos gusta mucho, pero sí, digamos, instructores o personas que compartan Instructores. su experiencia más amplia, sin que nada sea, por supuesto, la última palabra, simplemente un aporte de su servidor. experiencia. Pero realmente cuando pase la era materialista, dijeron ellos, actual, es que el mundo estará preparado para recibir e interesado para recibir esto. Yo- Obviamente yo quisiera, perdón, si se puede, yo quisiera aprovechar porque es una duda que yo siempre he tenido. Aquí, por ejemplo, el número 1 dice, dentro de la clasificación intelectual de la humanidad, los de mente subnormal, dice, son los que no ejercen un poder de voluntad normal, los que no toman decisiones promedio. Esta clase comprende a los que no pueden entender a Dios. Les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Los seres subnormales de Urantia son ministrados por un cuerpo de serafines, una compañía con un batallón de querubines encargados de vigilar que se les extienda justicia y misericordia, pero fíjense, en las luchas de la vida en la esfera. O sea, de alguna manera se les está ayudando mientras están aquí en la vida material como seres pues, vivos, ¿no? Porque ellos ya no pueden crecer. Entonces yo me pregunto, estos hermanitos, como no desarrollan alma, ellos, lo voy a decir porque se oye cruel, pero es mi duda y se la voy a preguntar, ellos son desechados, ya no, ya ni siquiera se les llama, ¿no? Porque como no desarrollaron alma, o se les va a despertar y después van a desarrollar alma en la vida mundial, pero si se necesita la vida material evolutiva para desarrollar alma, yo siento que estas personas son eliminadas, ¿no? Perdón, pero no sé cómo explicarlo para que se entienda mi pregunta. Ujú. Perdón, antes de que respondan, tengo una inquietud acerca de lo mismo, porque ahí cuando dice subnormal, no dicen que no pueden crecer, o sea, dicen que tienen dificultades para tomar decisiones, pero no necesariamente se está hablando de las personas que, digamos, efectivamente cerebralmente tienen una disfunción que no les permite crecer el alma, sino que tal vez sí puedan crecer alma, pero un paso más lento. Estoy como... Pues yo diría, o sea, como también para contribuir un poco a la duda, yo, usted, eso es Pablito el que le se veía raro. Yo me iría a qué es una mente normal, ¿sí? Sí, lo que yo tengo en mi, lo que yo tengo en mi haber acerca ¿ustedes oyen un ruido, Sí, Pablito, estás haciendo Pablito? ya. Ah, ya. Bueno, cuando yo estoy aún con mi mente inmadura, que es cuando yo empiezo a responder a la influencia de los espíritus ayudantes, los dos últimos espíritus, principalmente el de adoración, que es el que cierra el ciclo de la madurez de la mente para poder que ella tome decisiones y tenga la capacidad de recibir un espíritu residente. Tiene que ser que ese mecanismo no le permitió a ese espíritu, el séptimo espíritu, desarrollar esa habilidad de la mente y para que se considere una mente madura. Entonces, esos seres no pueden recibir el ajustador de pensamiento porque ellos tienen que tener la capacidad de elección. Entonces, nunca tendrán alma porque no tienen ajustador. Esto es como lo que mi resumen de ese puntico es ese. Pero siempre tendrán ángeles guardianes que les respeten y los cuiden hasta que su ciclo vital termine, ¿sí? Como el pero alma, como el sí, alma es la que acumula los valores
y los significados, pues como no tiene ajustador, pues nunca tendrá alma, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Sí, y aquí a mí se me hace un poco difícil porque ¿quiénes son estas personas? Pues yo pienso que los que nacen con retraso mental, los que nunca conocieron a Dios y caen en las drogas o en el alcohol pues Bueno, ese grupito es otro. ya no tienen capacidad de entender a Dios, porque ¿qué dice? Dice, esta clase comprende a los que no pueden entender a Dios. Les falta la capacidad para la adoración inteligente de la deidad. Yo creo Ahora, que y luego, perdón, hermano, lea por último, dice, pero yo aquí no entiendo, dice, cómo este batallón, fíjese, de serafines y querubines, encargados de vigilar los que se les tiende justicia y misericordia, pero fíjese de dónde dice, en las luchas de la vida en la esfera. O sea, no es después de que mueren, es en esta vida. Sí, Pero claro, hasta que se mueren. yo con todo respeto, yo no he visto que se les ayude de ninguna manera. Yo conozco varias gentes indigentes que andan en la calle, que son retrasados mentales, que no los recoge el Estado, andan causando, la verdad, pena, y no veo que se les ayude, están pasando hambre, andan todos apestosos, huelen mal, y no veo cómo estos seres querubines y ángeles los ayuden. No lo entiendo, perdón. Gracias. yo creo que un ejemplo que puede ayudar es el de los niños que mueren antes de los 5 años, que es cuando empieza a orar el espíritu de adoración y sabiduría, o los espíritus. Los dos, sí. Y sin embargo son reensamblados o resucitados o continúan en los mundos de estancia. Pero arrancan desde donde estaban aquí, ¿sí? Claro, Pero es sí, como otro casito. sí, sí. Entonces, em, yo supongo que lo mismo podría pasar. Estas personas puede que no tengan de pronto una conciencia muy profunda o incluso una incapacidad, pero eso los pondría en el nivel de niños. Igual que estos que estás mencionando. Tenían una edad mental infantil, pues, pero pueden continuar allá. Sí hay unas penalidades, digamos, entre comillas, o un destino diferente debido a que no tienen la experiencia eh, del grueso de lo que es la vida, pues, acá en el planeta. Entonces, si no han llegado como a los 16 años, creo que dicen, entonces no pueden ser admitidos en el cuerpo de la finalidad, pero se los asigna a otros cuerpos, ¿no? O sea, hay otros destinos que son igual, son diferentes, no es que haya mejor ni peor, simplemente diferentes. Bueno, creo que por hoy voy a parar la grabación porque va a quedar muy larga y continuamos la próxima, si les parece.